la entrevista preguntándole un poquito justo lo que hablábamos, o bueno, un poco más sobre su vida personal, no tanto de repente sobre el trabajo que desempeña acá. Primero quería preguntarle cómo es que ha cambiado su vida o sus vidas a raíz de las investigaciones que lleva en el equipo especial. Bueno, negar que ha habido un cambio creo de que no sería posible, porque los casos que se conocen en el equipo especial son de una importancia y relevancia bastante alta. Hay un interés por parte de la ciudadanía respecto a la labor que venimos desempeñando, en general todos los fiscales del equipo especial. Los medios de comunicación están bastante interesados en los actos, en todo aquello que viene realizando el equipo especial. Tengo ya más de 14 años de fiscal. Sé que llevar casos de esta complejidad concitan una atención, pero siempre hago la diferencia de que estos casos, al ser de una mayor trascendencia nacional, a la pregunta que me hace, sí cambia algunas conductas que puedo tener como fiscal. ¿Y su familia cómo es que ha recibido este cambio en su vida? Precisamente eso es algo que ha cambiado, es decir, el nivel de seguridad que debo adoptar para el normal desenvolvimiento de mi relación familiar se ha extremado. Es decir, no es que usualmente pueda yo tener algún tipo de actividad en espacios abiertos, por ejemplo, en la calle, centros comerciales, parques, porque tengo personal casi siempre de seguridad policial que me acompaña, me asiste, y que por lo tanto evita que pudiera suceder alguna circunstancia de peligro, porque también debo tomar la precaución, no solamente por lo que corresponde a mi persona, sino también por mi familia, mi esposa y mi hijo. Y ahora todo este respaldo, digamos que sus decisiones o sus casos tienen de la gente, ¿cómo los recibe usted? Yo lo recibo como parte de un trabajo que corresponde a fiscales, asistentes, a un grupo importante de personas que conforman el equipo especial, encabezado por el doctor Rafael Vela, mi persona y otros fiscales y asistentes, como repito. Es decir, sin ellos creo que no podríamos realizar o dar a conocer el trabajo que venimos haciendo dentro de las investigaciones. Solamente soy el lado visible de un trabajo que se realiza en oficina, que se realiza en la calle, que se realiza investigando, que se realiza estudiando, que se realiza analizando. Soy quien finalmente lleva ese producto, ese resultado a una audiencia. Soy quien finalmente tiene que firmar el documento. Es decir, el respaldo ciudadano a los aspectos positivos que hemos realizado es al grupo humano, al conjunto de personas que me apoyan. Ahora, digamos, retrocediendo un poquito los meses durante la gestión del doctor Chávarri, digamos que había cierta incertidumbre por su permanencia y la del doctor Vela. Ahora que ya no está el doctor Chávarri, digamos, hay más tranquilidad, ha recuperado usted, digamos, un poco la calma. Claro, definitivamente hay mayor seguridad. La señora doctora Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, brinda esa garantía que nos va a permitir desarrollar nuestra actividad en total independencia, circunstancia que no venía ocurriendo con la gestión de Pedro Chávarri, no solamente porque lo podíamos percibir en las relaciones interinstitucionales, la relación en la institución, dentro de la institución, sino sobre todo porque del desarrollo de la investigación que venía llevando a cabo, bueno, y actualmente continúo, la investigación contra la investigada Fujimori Gucci, se había establecido esta suerte de consorte, alianza del grupo a quien ella representaba
con la persona de Pedro Chávarri. Y eso pues generaba una cierta desconfianza hacia él para realizar pedidos, requerimientos, pedidos de fiscales, asistentes, mobiliarios. Digamos que le ponía trabas a su trabajo. Claro, o sea, estamos hablando de que actualmente, por ejemplo, para el día de hoy ya se aumentó el número de fiscales en un número mínimo, pero el número que habíamos solicitado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya muestra una diferencia con la gestión de Pedro Chávarri. Había el cuestionamiento del doctor Rafael Vela y mío respecto al doctor Alonso Peña Cabrera como jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. La doctora Zoraida Ábalos ha tomado una decisión. Entonces eso también respalda la labor del equipo especial respecto a esa área y las relaciones que se tienen con otros ministerios públicos o procuradurías en Latinoamérica. Usted había manifestado su incomodidad por el trabajo del doctor Peña Cabrera. Digamos, ¿su salida corresponde a un pedido que han hecho ustedes a la Fiscal de la Nación o simplemente es una decisión que tomó la doctora Ábalos independiente? Mire, yo considero de que esa decisión la doctora lo ha tomado atendiendo las circunstancias que se había suscitado en el desarrollo de estos últimos meses. Existe el pedido del doctor Rafael Vela Barba, en su oportunidad le había solicitado a Pedro Chávarri solicitando la remoción de Alonso Peña Cabrera en el cargo, que finalmente el doctor, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri no acogió ese pedido. Entiendo que la doctora ha hecho suyo este pedido anterior, las circunstancias que han venido suscitándose y que finalmente ha dado una respuesta que garantiza la armonía y el desarrollo de las investigaciones del equipo especial. Doctor, ahora ya para entrar un poquito al caso y lo que ocurrió recientemente con el caso de Keiko Fujimori, quería saber cuál es su impresión o su opinión acerca de la doctora Elizabeth Arias. Mire, no quisiera dar una opinión al respecto, toda vez de que lo que ha venido sucediendo entre estas últimas horas van un poco alterando la proyección que como fiscal del caso tengo. Consideraba que no es la juez más adecuada para el conocimiento de esta investigación, atendiendo de que había dado un pronunciamiento anterior que cerraba la investigación, es decir, ante un control de plazo, ella lo declaró fundado, ordenó que se concluya la investigación y haya un pronunciamiento en 10 días. No considero de que esto era una investigación de crimen organizado o que se adecuaba a la ley de criminalidad organizada, y eran situaciones que se estaba valorando para solicitar algún apartamiento de ella de este caso. Sin embargo, el día de hoy se ha dado cuenta de que la abogada de Keiko Fujimori Gucci ha solicitado más bien la inhibición de ella por algún vínculo profesional en el ejercicio de la defensa que ha tenido de la juez. ¿Y qué le parece ese anuncio? Mire, espero que si la propia defensa de Keiko Fujimori le está solicitando que se aparte o que se retire, se inhiba del caso, la juez tenga bien aceptarlo y que se permita una mejor decisión. Ahora, claro está de que todo eso está supeditado al pedido de nulidad y recusación que ha formulado el doctor Rafael Vela Barba respecto a la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que preside el doctor César Saguanay. Estamos a la expectativa, porque considero de que hay fundamentos para primero apartar a esta sala del conocimiento del pedido de nulidad que ha formulado el doctor Vela Barba
y que una vez de que se aparte a esta sala, se pueda la nueva sala discutir la nulidad planteada por el doctor Vela. Ahora, ¿hay un plazo para que esta sala pueda evaluar primero esta recusación y luego verse la nulidad? Lo que pasa es que lo que estamos viendo en el sistema o en la sala nacional son criterios distintos que un poco nos llama a la reflexión. Por ejemplo, en algunos casos convoca audiencia a la sala para debatir la recusación. En otros casos no. En los medios de comunicación ha salido el abogado del investigado Jaime Yoshiyama Tanaka a hacer una relación de aquellos casos en los cuales la sala no ha convocado audiencia. Pero han habido otros, y uno de los cuales acompañé al doctor Rafael Vela Barba, en donde pedíamos el doctor recusaba esta sala precisamente por la vinculación que tenía una de las magistradas con una investigación referida a los cuellos blancos del puerto. Y en donde se llevó a cabo una audiencia para debatir precisamente este pedido formulado por el doctor Vela. Es decir, si bien hay un procedimiento, luego vemos que depende la decisión judicial de ese momento para ver qué trámite le vienen dando. Yo espero, sinceramente, de que se convoque audiencia para la recusación última que está planteando el doctor Rafael Vela. Y luego, digamos, esta recusación tendrá que ir a la primera sala de apelaciones. Es probable, ¿no? Entendemos de que atendiendo estas dos salas, la que va a conocer es la primera sala penal de apelaciones. Ahora, doctor, ¿por qué ustedes consideran que el doctor Concepción Carhuancho debe continuar en un caso? Primero, por los fundamentos que ha presentado la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka no se ajusta a las causales para apartarlo del proceso. Más allá de discutir el fondo, que eso es lo que el doctor está solicitando, el doctor Vela me refiero, debatir los fundamentos, lo que ha denunciado el doctor es de que la sala, la segunda sala penal de apelaciones, ha sustituido al abogado defensor de Jaime Yoshiyama Tanaka porque la norma es expresa al señalar que se tienen que acompañar los elementos de convicción para que me puedan entender las pruebas. Y de la lectura del expediente de la recusación, la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka no presenta ningún documento que respalda su pedido. Lo que ha realizado esta sala es suplir ese error, ponerse el ropaje del abogado defensor y ellos mismos buscar esa prueba que, a tenor de lo que ha resuelto, ellos señalan de que han accedido al internet, han descargado la entrevista, la han escuchado y producto de ese acto es que han decidido. Situación que es bastante irregular, que usualmente no se da, llama poderosamente la atención y que afecta el regular desarrollo de este proceso. Una vez de que esta situación se debata, que eso es lo que está buscando el doctor Rafael Vela con una nueva sala, lo que tendría que hacer esta sala es no admitir ese pedido de recusación porque no ha cumplido con lo que señala la norma, es decir, acompañar la prueba. Ya, pongámosles que entremos a discutir el fondo. Lo que el juez Carhuancho o Concepción Carhuancho ha señalado es simplemente alguna exposición que hizo en su propia resolución cuando ha dictado la prisión preventiva contra alguno de los investigados. Es decir, el juez no está adelantando opinión. Lo que el juez está realizando es simplemente traer a colación alguna exposición, algún fundamento de resoluciones anteriores. Por eso nos llama la atención, porque esta sala, esta segunda sala penal de apelaciones, ha
tenido esos fundamentos que han afectado el regular trámite de lo que vendría a ser un proceso de recusación o un procedimiento de recusación. Ahora, doctor, la defensa señala que ustedes han recusado a varios jueces, digamos, en el caso de Keiko Fujimori, ¿no?, en distintas oportunidades. Y hay una frase muy conocida que dice que se puede escoger el juez. ¿En este caso la Fiscalía trata de escoger jueces? No, es que nosotros, bueno, lo digo porque estoy hablando a título también de la instancia superior que viene a ser el doctor Rafael Vela. Tan solamente se ha presentado una recusación contra esta sala hace algunos meses, cuando se tomó conocimiento de la vinculación que tenía una de las magistradas con los jueces que estaban involucrados en la investigación de los cuellos blancos del puerto. La indebida actuación que se tuvo de parte de estos jueces superiores de la segunda sala penal de apelaciones respecto al procedimiento que tuvo al revisar las detenciones preliminares que se tuvo también en este mismo caso. Pero ese fue un solo pedido con estos fundamentos. Lo que el doctor Rafael Vela ha presentado es una segunda recusación por otros fundamentos que son totalmente distintos a los anteriores, pero que nos llevan al convencimiento de que acá no habría una imparcialidad por parte de esta sala. Porque si vamos dando cuenta de los actos que han desarrollado, y aún más con esta decisión de apartarlo al juez Concepción Carhuancho del caso de una manera ilegal, lo que está demostrando la sala es que no hay una imparcialidad que ellos alegan que no cumple Concepción Carhuancho. Ellos más bien están parcializados aparentemente respecto a los intereses de los investigados. Y eso queda demostrado con algo tan básico, simple, como ya le he indicado. Han suplido el error del abogado defensor de Jaime Yoshiyama Tanaka. Y yo en este momento le digo, el abogado del señor Yoshiyama Tanaka se ha ido por todos los medios de comunicación a criticar la actuación del Ministerio Público, del doctor Rafael Vela Barba y mía, respecto a esta decisión de la segunda sala penal de apelaciones. Pero no ha dado respuesta. ¿Por qué no presentó el documento o la prueba que él dice que sostiene su pedido para recusarlo al juez Carhuancho? No ha dado una respuesta. ¿Por qué no presentó el documento si la norma lo señala? Y lo que más agravia es que los jueces de la segunda sala penal de apelaciones hayan convocado una conferencia de prensa y no hayan podido dar esa respuesta, sino por el contrario. Si usted se da cuenta de esa conferencia, ponen el video de la entrevista telefónica que sostiene RPP con Concepción Carhuancho, pero ese video como tal no está en el expediente. Es decir, han salido estos tres jueces a engañar a la sociedad en esta conferencia de prensa, mostrando un video que no está en el expediente. Yo no puedo salir a los medios de comunicación a dar a conocer situaciones falsas, inexistentes. Ese pedido de recusación no estaba acompañado o no se adjuntaba prueba alguna. Es más, y ya lo dijo el doctor Rafael Vela Barba, ellos actúan prueba porque solicitan a la coordinación de la Sala Penal Nacional que informen si Concepción Carhuancho estaba autorizado para dar entrevistas.
Es decir, han actuado prueba, es decir, ellos han realizado un acto de indagación, un acto de investigación. Ellos que deberían ser totalmente imparciales, que deberían actuar en base a lo que las partes les alcanzan, ellos han, vuelvo a repetir, se han puesto en el lugar del abogado defensor de Jaime Yoshiyama Tanaka y lo han reemplazado. Ahora, doctor, esta decisión que ha tomado en la segunda sala, ¿usted cree que se deba a simplemente errores a la hora de realizar su resolución o hay algo detrás de esa decisión? Mire, finalmente esa es una conclusión a la cual ustedes deben llegar. Yo soy fiscal, realizo una investigación y yo hago afirmaciones en base a la evidencia que voy recabando en el desarrollo del proceso. Y lo único que yo le puedo indicar el día de hoy, que, por ejemplo, Jaime Yoshiyama Tanaka es prófugo de la justicia por decisión de esta Sala Penal de Apelaciones. Yo solicité el año pasado el impedimento de salida del país. Quien declaró la nulidad del impedimento impuesto por Concepción Carhuancho fue esta sala. Esta sala declaró improcedente el impedimento de salida, alegando de que esa medida no podía darse en investigación preliminar. Y sin embargo, hemos visto otros casos del sistema anticorrupción nacional, de la propia Corte Suprema, en donde se han interpuesto o se han impuesto medidas de impedimento de salida del país en la investigación preliminar. Y ahora, ¿dónde se encuentra el señor investigado Jaime Yoshiyama Tanaka? ¿Quién abrió finalmente la puerta para que el investigado Jaime Yoshiyama Tanaka se vaya del país? Yo solicité esa medida y fue esta sala quien la negó. Doctor, ahora ya hablando un poco más de los casos y en general de las investigaciones que usted tiene por el caso de Lavajato, ¿cuándo es que ya vamos a poder ver acusaciones o digamos ya investigaciones casi en su etapa final? Entiendo que este año el marco que finalmente oriente el desarrollo de una investigación no solamente es el plazo de la investigación, sino también la medida o el plazo de la medida de coerción personal. Es decir, si en el desarrollo del año van a haber medidas de prisión preventiva que van a vencer por el cumplimiento ya del plazo y este no puede ser prorrogado porque ya se solicitó la prórroga, entiendo de que el caso o los casos deben concluir antes de ese vencimiento. En este momento yo no le puedo dar algún alcance, pero como ha dado a conocer la coordinación del equipo especial, entiendo de que ya ha concluido el caso de los investigados Humala Tazo y Heredia Alarcón y otros, y en todo caso ese va a ser el primer caso con acusación. Entiendo que entraría a juicio oral como caso del equipo especial. De ahí los casos, usted puede sacar más o menos una línea de tiempo, cuáles son aquellos que teniendo prisión preventiva algunos investigados, el plazo de la misma puede vencer este año. Pero no es que ninguna investigación por un tema de plazos vaya a perderse o no vaya a tener ninguna conclusión. No, y gracias por la pregunta, porque también había escuchado de una manera errada que se estaba buscando generar una corriente de opinión que los casos iban a prescribir. Eso es totalmente falso. Hay que entender que estos casos están adecuados a la ley de crimen organizado y por lo tanto el plazo es de 36 meses. Y aquellos que todavía no están adecuados a la ley de crimen organizado porque son denuncias que recién se han recibido, lo lógico es que se adecúen a esta norma
porque los casos que conoce el equipo especial son casos de criminalidad organizada. Los casos que conoce la Corte Nacional de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios son de crimen organizado, es decir, son casos que tienen plazos más extensos. Entonces, esta corriente incorrecta de opinión que se quiere formar es cerrada y hay que advertir a la población ello. No hay ningún caso que se vaya a cerrar por vencimiento o prescripción, como lo vienen diciendo, del plazo. Por el contrario, lo que estamos viendo es que se están cerrando etapas. En el caso Humalea Heredia se ha cerrado una etapa de investigación preparatoria. En el caso Fujimori Gucci y otros, se cerró la etapa de la investigación preliminar y entramos a la etapa preparatoria. Y probablemente los demás casos que están en investigación preliminar se cierre una etapa y procedamos a ingresar a otra. Pero no hay ningún caso que se vaya a cerrar por prescripción como erradamente lo están señalando. Doctor, ahora quería pasar un tema que está pendiente, que la gente está pendiente sobre esto, sobre el acuerdo de colaboración. Todavía no hay una fecha confirmada para la firma del acuerdo. Hay una aproximación entre la primera semana de febrero y a más tardar la segunda. Ya el borrador en sí del documento ya está en el análisis de los sujetos intervinientes, es decir, la persona jurídica colaboradora y las personas naturales colaboradoras y la Procuraduría. Los acuerdos ya están definidos, es lo que se había arribado en diciembre pasado. El documento formal, el documento final, lo que se presentaría ante un juez para el control de legalidad, ya está concluido y esperamos en estos días, antes de llegar al mes de febrero, que se puedan levantar las observaciones que los sujetos intervinientes pueden presentar al Ministerio Público una vez que haya concluido su análisis o evaluación. Porque se estaba informando de que de repente hoy ya se iba a definir la fecha de la firma del acuerdo, ¿no es así? Hoy día, como Ministerio Público, hemos concluido la redacción final. Como le digo, el análisis o la evaluación ya está para que los sujetos intervinientes lo hagan. Las observaciones, consideraciones, posterior levantamiento de observaciones o consideraciones o algunos aspectos adicionales que pueden ser mínimos, eso se va a llevar a cabo en los días siguientes y la idea es llegar, como le digo, entre la segunda y tercera semana de febrero. Esa es la expectativa, ¿no? Creo de que antes del inicio de las diligencias en el Brasil, ese documento debe estar firmado. Entonces, se está a la espera de la respuesta de Brasil para la firma del acuerdo. De los sujetos intervinientes, quiero que me entienda, los sujetos intervinientes son la persona jurídica colaboradora y las personas naturales colaboradoras y el Estado representado por el procurador ad hoc. Doctor, ¿quiénes van a ser los funcionarios que van a firmar este acuerdo en Brasil? Eso ya no le puedo indicar, porque la reserva se va a levantar una vez de que sea homologado ante un juez. Una vez de que el juez apruebe el acuerdo de colaboración eficaz, lo que se le está solicitando al juez como una manifestación de total transparencia de parte de quienes vamos a intervenir en este acto es levantar la reserva de la entidad de quienes están participando. Entonces el acuerdo de colaboración va a ser público. El documento aprobado judicialmente va a ser de conocimiento público en aquellos extremos que pueda ser dado a conocer. Y eso yo sí le rogaría, en todo caso, que más adelante, una vez firmado el documento, una vez homologado, entiendo de que la coordinación del equipo especial a través del doctor Rafael Vela Barba lo daría a conocer los aspectos que pueden ser de conocimiento público. Ahora, doctor, pero lo que sí se puede decir es las fechas en que van a declarar los funcionarios. Sí, tengo entendido y su medio ya lo ha dado a conocer. Iniciamos el 18, entre las últimas semanas de febrero y las primeras semanas de marzo. ¿Del 18 al 22?
Sí, más o menos. De febrero y también en marzo van a ser días de bastantes diligencias que vamos a tener en el Brasil. Sí, también se conocía que en marzo van a haber más También interrogatorios. más, igual. Y mi pregunta también era sobre eso. ¿Por qué conocemos que Jorge Barata va a declarar en marzo? Sí. ¿Por qué es que en marzo y no en febrero? Porque ese es el diseño que se ha establecido. Acuérdese que no solamente es la decisión que podemos adoptar nosotros, hablo de equipo especial, sino también la respuesta que podemos tener del procurador regional, el doctor Orlando Martelo, y también de la defensa de Jorge Barata y la propia persona de Jorge Barata. Es decir, es finalmente conjugar agendas para llegar a días adecuados para que se pueda recibir la declaración. La coordinación ha venido de parte del doctor Rafael Velabarba, y cuando se me puso en conocimiento, lo único que pude señalar es que si esa es la agenda que finalmente se había coordinado y la autoridad brasileña lo está disponiendo, se tenía que cumplir. Ok, pero entonces, digamos, ¿eso ha pedido de la defensa de Jorge Barata? No, ahí es que hay varios factores. Primero, la aceptación de la Procuraduría. Acuérdese que la Procuraduría Regional de Curitiba, o Procuraduría a cargo del doctor Orlando Martelo, es quien define la agenda. Simplemente para abrir un paréntesis, las diligencias que estaban programadas para enero y que se vieron frustradas por la decisión de Pedro Chávarri de removernos del cargo, habían sido programadas con varias semanas de anticipación. Reprogramar esas diligencias no dependía de los fiscales peruanos, depende primero del procurador brasileño, es decir, de la Fiscalía del Brasil, es decir, del doctor Orlando Martelo. Dos, depende de que para esos días vayan los funcionarios brasileños. En este caso, si vamos al caso de Jorge Barata, me está hablando usted de Jorge Barata, con su abogado. Y una vez de que se pueda habilitar la fecha de la autoridad brasileña, la aceptación del funcionario brasileño o del colaborador brasileño, nosotros simplemente aceptamos concurrir para esa fecha. Entonces, eso ha sido una suma de posiciones que han llevado a que sea en estas fechas. Lo ideal hubiese sido en enero, como ya se había programado, gestionado y coordinado con tiempo de anticipación. Pero bueno, las circunstancias ya conocidas nos obligan a que esto sea retrasado para esas fechas. Ahora, doctor, estos interrogatorios que van a haber el próximo mes, ¿sobre qué temas van a hablar? Lo que corresponde a los casos que estoy conociendo, el Metro de Lima, tanto la investigación que está en la etapa preparatoria como en la etapa preliminar, el financiamiento de parte del partido hacia el partido aprista, eso es lo que corresponde a los casos que estoy conociendo. Hay algunas otras investigaciones más, como la interoceánica, en donde hay ya el grupo de fiscales que me están apoyando, me van a apoyar en estas declaraciones. Las demás investigaciones que también corren en los demás despachos del equipo especial, que ahí entiendo bajo la misma modalidad un fiscal provincial con algún fiscal adjunto, porque son varias carpetas. Entonces la idea es poder ganar en esas horas que nos va a dar la autoridad brasileña mayor número de investigaciones en las horas que nos puedan proporcionar, ¿no? Solo sobre entonces va a ser el tema de aportes al partido aprista y el Metro de Lima. El Metro de Lima en las dos carpetas es lo que voy a participar. ¿Quién habla? O sea, yo. Pero las demás investigaciones, como la interoceánica, aportes, hemos dividido el trabajo con los fiscales adjuntos. Entonces, esos son los temas que se van a ver, en su caso, para el mes de febrero. En general, para también los otros despachos. O sea, no quiero que simplemente se centre estas diligencias conmigo. O sea,
Todos los fiscales. Todos los fiscales, exactamente. Pero en su caso, digamos, son estos EUs. Porque me ha preguntado usted qué casos son los que yo voy a interrogar, yo le estoy señalando, son estos 3 casos en donde yo voy a interrogar. Doctor, ahora, ¿por qué es necesario este acuerdo de colaboración eficaz con la empresa? Porque vamos a entrar en una etapa para las investigaciones que ya están en curso, en las cuales los funcionarios de la empresa que han sindicado la comisión del hecho delictivo van a tener que declarar ante un juez. Ya en el caso que hemos hecho referencia de Ollantumala y Nadine Heredia, que no lo estoy viendo yo, sino lo está viendo el doctor Germán Juárez, de pasar a una etapa de juzgamiento, va a tener que declarar los funcionarios brasileños que se están obligando, con la firma de este convenio, presentarse ante un juez peruano. Entonces, eso garantiza que sí o sí el funcionario de la empresa Odebrecht se presente ante un juez peruano. De la misma manera, en la investigación que estamos llevando respecto a la investigada Keiko Fujimori, de llegar a una etapa mayor, por ejemplo, un juicio oral, con este documento se están obligando a presentarse ante una autoridad peruana, un juez peruano, a declarar. De la misma manera, en las investigaciones que todavía se están estructurando, a que puedan dar información mediante la declaración testimonial, como ya lo hizo el señor Jorge Barata respecto a la investigación de Keiko Fujimori, Ollantumala y otras investigaciones en las cuales él pueda dar esa información. Pero no solamente él, sino todos los funcionarios que sean requeridos por la autoridad peruana. Además de que podemos tener acceso al sistema, al software My Way Day Droisus, en donde la empresa se está obligando a entregar la información vinculada a aspectos relacionados a nuestro país. Para ello se va a realizar una labor de identificación, porque todo ese sistema de la caja 2 se manejaba a través de claves o codinomes, como ellos lo indicaban, para poder determinar cuál ha sido esta ruta de la solicitud del dinero y el destino que se le estaba dando a este dinero que provenía de este departamento de sobornos. De la misma manera, todo tipo de información o documentación que puede obrar acá en el Perú. Hay que tener en cuenta que con el convenio, la empresa no va a deshacerse de la documentación, que por cuestiones tributarias podría corresponderle al cumplir el plazo de obligación de la norma tributaria que le obliga a tenerlo en custodia, sino que lo va a conservar en el plazo que se ha señalado en el acuerdo de colaboración eficaz, que son 10 años, y que la empresa está presta a entregarnos toda la documentación y toda la información. Es decir, que a partir de la homologación del acuerdo de colaboración eficaz, tenemos una fuente de información que nos va a entregar lo que le estemos solicitando para las investigaciones. Esta homologación, ¿ustedes más o menos cuándo estiman que se pueda ya realizar? Mire, si firmamos el documento en la primera semana de febrero, yo creo que regresando al país, porque el documento se va a firmar en el consulado peruano en la ciudad de Sao Paulo, lo estaríamos presentando a los días nomás al juzgado, porque al juzgado lo que se tiene que presentar es el documento, la solicitud para que señale una audiencia, para que se discuta o haya un debate respecto al acuerdo de colaboración eficaz, y los actuados que son la carpeta de colaboración eficaz. Entonces lo estaríamos presentando inmediatamente y ya va a depender de que el juzgado competente señale una fecha para la audiencia. Eso ya depende del órgano jurisdiccional cumpliendo los plazos establecidos. Ahora, cuando se trata de acuerdos de colaboración, la homologación, digamos, depende solo de una audiencia y que luego la jueza emita su resolución, o, digamos, el juzgado puede devolverte tu acuerdo. Exactamente. O sea, puede haber aspectos en los cuales el juzgado solicite aclaraciones, pueda formular algún tipo de observaciones,
y eso permite llegar a la audiencia ya levantando cualquier tipo de aspecto que el juez haya solicitado, se le informe. Es decir, lo que se busca con esta devolución del acuerdo o que se levante las observaciones al acuerdo es que, llegado a la audiencia, se pueda debatir de la mejor manera y que el juez, una vez dado el debate, pueda dictar su resolución. Entonces la audiencia es al final de las verificaciones o... Un control previo, un control escrito que va a hacer el juez del documento con el expediente y luego habilitado para la audiencia. Y se espera, digamos, que este lapso de tiempo no sea mucho. No creo. Yo no, de presentarlo, como le digo, inmediatamente, yo creo que los primeros días de marzo esto ya debe estar ¿En audiencia? Concluido en audiencia. Va a depender, ¿no? Va a depender. También hay que ver cómo está la carga judicial, ¿no? Habría que ver, yo entiendo de que es un proceso especial y entonces la agenda judicial se va a adecuar a estos procesos especiales, ¿no? Que es lo que finalmente señala la norma. Ahora, doctor, así como el acuerdo tiene aspectos positivos, bueno, a pesar de eso, han surgido críticas, ¿no? Que señalan que la Fiscalía fue muy complaciente con la empresa para la firma del acuerdo. Señalan, por ejemplo, indican que se le dan muchos beneficios y que, por ejemplo, se le permite a la empresa todavía trabajar en el país a pesar de todo lo que ha cometido, digamos. Entonces, desde la Fiscalía, ¿cómo se responde a eso? Pero mire, justamente atendiendo a que usted me podía hacer esa pregunta, había ubicado la ley, la 30.737, que en la 13ª disposición final establece precisamente como beneficio para la persona jurídica que se le levante cualquier tipo de prohibición para contratar con el Estado. Es decir, no es que sea un beneficio que el fiscal decide de manera arbitraria llegar con la empresa, sino que es la propia ley 30.737, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de marzo del 2018, que ha sido objeto de debate por el Parlamento peruano, por el Congreso de nuestra República, que se ha dado esta norma. Es decir, como fiscal me someto a la ley y la ley establece ello. Entonces, aquellos que dan esas apreciaciones de que la Fiscalía estaría buscando favorecer, me parece que son erradas. Por el contrario, estamos cumpliendo con lo que señala la norma y por el contrario, lo que se debería buscar es que más bien se firme este acuerdo de colaboración eficaz, se apruebe judicialmente para que pueda llegar toda la prueba que sea necesaria para las investigaciones. Porque acá lo que se quiere es que se investigue, que se sancione a quienes han cometido los hechos delictivos. Pero si lo que se está buscando es, por el contrario, obstruir el desarrollo de este proceso de colaboración eficaz, lo que están ocasionando es incumplir con lo que señala la propia norma. Y lo que se estaría buscando es que finalmente no se pudiera sancionar a los responsables. Bueno, no quiero traer a colación con lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Porque en Colombia hemos dado cuenta cómo la Fiscalía General no llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Y hemos visto que han habido algunos crímenes respecto a testigos claves en estas investigaciones. Cuestionamientos al fiscal general de Colombia por vinculación con algunos estudios que defendían los intereses de las personas que debían ser procesadas. O sea, la situación en Colombia no es ejemplo acá. Allá en Colombia han tenido que elegir a un fiscal ad hoc, que también está siendo cuestionado. Acá en Colombia han habido marchas, después de las marchas que han habido acá en el Perú. Entonces, Colombia, por el contrario, no es ningún referente. Más bien los colombianos piensan y tienen esa firme creencia que lo que se está realizando acá en el Perú, por parte del Ministerio Público peruano, es lo correcto. Porque la información que nos va a dar Odebrecht
Es información que nos va a ayudar a procesar y sancionar a, entre comillas lo pongo esto, nuestros corruptos. Porque ya hemos dado cuenta de que eso es lo que finalmente se está logrando. En Colombia no tienen a ningún expresidente o alta autoridad procesada. Acá tenemos, bueno, a todos los expresidentes, con alguna medida. Doctor, ahora, este acuerdo de colaboración, como usted ya lo dijo, incluye que se puede acceder a estos servidores. En general, y también de estos servidores, ¿qué es lo que se espera obtener? Mayor información, mucha información. La idea es de poder ver hasta dónde llegó estos actos de corrupción, no solamente a nivel nacional, regional, provincial, entidades, organismos estatales. Todo lo que ha ingresado a ese departamento de sobornos y se registraba en este software determina que tenía un fin ilícito, delictivo. O sea, no era una contabilidad o un mecanismo lícito. Todo era con ese objeto: corromper, dar algún tipo de ventaja económica para obtener algún beneficio indebido, aportar determinada campaña para precisamente obtener favores. Entonces, lo que se espera es que tengamos esa amplitud para que nos puedan dar cualquier tipo de información o datos que se encuentran en ese servidor. ¿Se podría decir que a partir del acuerdo las investigaciones van a avanzar con mayor rapidez? A partir del acuerdo, y entiendo que el número de fiscales también va a crecer a partir de ello. Ya la doctora Zoraida Ábalos ha designado algunos fiscales que están reforzando los despachos fiscales, y se entiende de que el equipo especial debe crecer. La idea no solamente es las casi 40 investigaciones que estamos conociendo. La idea es tener un mayor número de procesos y que en un menor plazo, en un menor tiempo, esto pueda ser procesado. Es decir, llegar de ser el caso a condenas en un plazo más reducido que el que actualmente tenemos por la falta de personas o número de fiscales para poder atender las investigaciones. Doctor, ahora regresando un poquito al caso de Keiko Fujimori. Con un nuevo juez encargado del caso, ¿hay el riesgo de que esta prisión preventiva sea revocada? Ahí hay un aspecto que lamentablemente algunas personas con algún tipo de interés para los investigados han mal informado. Lo que la Fiscalía ha venido diciendo, tanto el doctor Rafael Vela como quien habla, era de que desde que se ha dictado la prisión preventiva hasta la fecha ha habido actividad de investigación. ¿Bien? Ante un nuevo juez, lo que podría dar o lo que podría hacer cualquier abogado, porque la norma le faculta, es presentar un escrito solicitando una cesación de prisión preventiva. Para que usted me entienda, variación. Es decir, no una prisión preventiva, sino una comparecencia con restricciones, por ejemplo. Y podría alegar que han habido actuaciones que obligan al juez que varíe o cese la prisión preventiva, cosa que no comparto, espero que no suceda, y si ello sucediera voy a tener que defender con argumentos en la audiencia correspondiente y oponerme a cualquier pedido de esa naturaleza. Pero podría darse. No estamos diciendo de que el día de mañana, designada esta señora juez o esta señora magistrada, le puedan plantear algún pedido de cesación de prisión preventiva. Ahora, yo sí me preocupo por su desempeño anterior, en este caso. A mí no me da confianza la juez de que sea imparcial. Sus decisiones
han sido erradas. La decisión de ordenar que se concluya la investigación preliminar, porque esto no era adecuado a la ley de crimen organizado, porque había habido, según ella, un exceso del plazo, no estaba arreglado ni ajustado a derecho, como ya se ha dado a conocer. Más aún, el día de hoy hemos tomado conocimiento de que la abogada de Keiko Fujimori ha tenido una vinculación con la juez. Situación que recién se da a conocer. Entonces, dudo de ella. No confío en su imparcialidad. Tengo ese temor. Estoy, sí, evaluando qué medida vamos a solicitar para que no continúe en el caso. La decisión de la abogada de Keiko Fujimori Gucci de darlo a conocer públicamente da fundamento y solidez a esta desconfianza que tengo respecto a la juez, y vamos a esperar. Vamos a esperar si es que ella misma toma la decisión o presentarlo en los días que vienen, atendiendo de que, si bien se ha tomado conocimiento por los medios públicos que ella es la nueva magistrada designada, hasta la fecha no se ha abocado formalmente, porque no nos han notificado ningún decreto, ninguna resolución de ella, de que ella es, exactamente. Entonces ya serían, digamos, si es que no se inhibe, ya serían 2 pedidos de reposición contra ella, ¿no? El de la defensa y el de usted. Al parecer. Doctor, hoy día en una publicación periodística se ha informado sobre un nuevo colaborador eficaz. Quería que usted primero me corrobore esto, y segundo, conocer cuántos colaboradores eficaces es que hay en este caso. Bueno, si es que llegamos a la conclusión que es el mismo medio de prensa que hemos leído el día de hoy, yo sí le rogaría que me permita o me excuse de dar esa respuesta, porque debe entender de que los colaboradores eficaces son actuaciones reservadas y que se dan a conocer en la oportunidad que corresponda, por ejemplo, una audiencia. Hay personas que sí se están sometiendo al proceso de colaboración eficaz, al proceso especial, lo di a conocer en audiencia pública. Estamos hablando de una pluralidad, que eso va a ayudar y ayuda a la investigación, al proceso en sí. Es lo que le podría informar a su pregunta. Porque en el pedido de prisión preventiva ya se hablaba de un número de colaboradores eficaces. Exacto. Entonces, en todo caso, quería que usted me confirme si es que después de ese pedido de prisión preventiva se han venido sumando otros colaboradores al caso. Lo que yo le puedo decir que estoy presto al desarrollo del proceso, a seguir recibiendo personas que quieran colaborar con la investigación, con la justicia. Las puertas de esta fiscalía siempre están abiertas para que toda persona que quiera brindar información la brinde, con las garantías de que va a haber reserva, que va a haber la protección que manda la ley para ellos. Que sepan de que la mejor decisión que puede adoptar una persona que está implicada en estos hechos es acogiéndose a un proceso de colaboración eficaz. Doctor, en el caso, digamos, ¿qué prueba faltaría o qué elementos faltarían en el caso para que ya se pueda llegar a una acusación en el caso de Keiko Fujimori? Yo creo que estamos en una etapa en donde se ha avanzado. La propia norma señala, para que se pueda dictar una prisión preventiva en lavado de activos, debe haber elementos graves que vinculen a la persona con el hecho imputado. Lo que corresponde ahora es, como ya lo dije en audiencia, son todo tipo de actuación científica, es decir, las pericias. Con la gestión de Pedro Chávarri, lamentablemente no había atendido nuestros pedidos para que se nombren peritos. Estos eran lamentablemente burocratizados en exceso, de oficina en oficina, y no teníamos respuesta. Ahora, en la gestión de la doctora Zoraida Ábalos, entendemos de que se va a designar al cuerpo de peritos correspondiente para que
en un plazo adecuado, se puedan llevar a cabo las pericias, pues no va a ser una sola pericia, que demande la investigación. Quiero que me entienda de que no solamente vamos a hablar de pericia basada en documentos, vamos a hablar pericia también en base a equipos informáticos que hemos incautado. Entonces, es una secuencia de pericias que no todas se van a actuar en un mismo momento, sino que va a tener que haber un orden de acuerdo a la estrategia de investigación. Y obviamente la defensa va a tener conocimiento y participación, y va a presentar sus peritos, van a formular observaciones. Es decir, estamos en unos meses en los cuales vamos a realizar ese tipo de investigación o de actos de investigación. Obviamente también declaraciones testimoniales, declaraciones de investigados, y por eso es necesario de que la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, Pierre Figari y las otras personas se mantenga, porque está demostrado de que hay un peligro de obstaculización, porque los han ido a buscar a los testigos aportantes, a los coinvestigados, para que declaren falsamente. Y lo más grave, que no solamente fueron ellos, sino también sus abogados. Por eso he pedido una medida contra los abogados. Ahora, esta circunstancia del cambio del juez Carhuancho, lo único que hace es sumar al peligro de obstaculización que ya se había alertado, porque de un documento incautado en la casa de investigado Vicente Silva Checa se daba cuenta de esa estrategia, es decir, que la investigada Fujimori Gucci y sus intereses buscaban sacar a Concepción Carhuancho de la investigación, y ya lo han logrado. Por eso es la preocupación que tengo respecto a cómo se está desenvolviendo el órgano jurisdiccional en estas decisiones, tanto la segunda sala penal de apelaciones y ahora la designada jueza Elizabeth Arias Quispe, de que tenía una vinculación con la abogada de Keiko Fujimori Gucci. Entonces se estima que el plazo de investigación preparatoria no sea muy largo. Soy un fiscal que no alarga los casos. Tengo ya bastantes años. Sé, como ya le he indicado, de que las investigaciones tienen que tener un plazo razonable. El plazo de la prisión preventiva marca una pauta, pero acuérdese que no es el plazo para la investigación, es el plazo para llevar un juicio también. Entonces, tengo que saber de que dentro de ese plazo de investigación preparatoria, dentro del plazo de investigación preparatoria y atendiendo más el plazo de la prisión preventiva, tengo que este caso encauzarlo, de ser el caso, a un juicio oral, a un juzgamiento. Entonces, yo espero concluir el proceso de investigación en los plazos adecuados. Doctor, y en este caso, en el caso de Keiko Fujimori, ¿ya se identificó toda la ruta del dinero? Estamos en proceso. Yo no le podría decir, ya tenemos toda la ruta identificada, porque en todo caso le diría, vamos a pasar a juicio oral en unas semanas. No, o sea, hay aristas que vamos descubriendo, aristas que vamos confirmando, y que eso es parte del desarrollo de la investigación. Al momento de, por ejemplo, solicitar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y los otros, si bien teníamos indicios de la participación de los abogados que los han defendido, esto se ha ido corroborando con el desarrollo de la investigación, es decir, hasta ya tener una visión con evidencias, con pruebas, de que ellos habían también interferido en las declaraciones de los aportantes. Entonces, la investigación es dinámica. Doctor, ahora quería pasar a casos que usted también tiene, pero que de repente la gente no conoce mucho, que son estos aportes que habría hecho Odebrecht en las campañas de Lapra y de Kuczynski. No sé, a manera muy general, quería más o menos si nos puede informar en qué estado están nuestras investigaciones. No solamente referida al partido aprista, a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski, sino también a la campaña de Alejandro Toledo, que son 3 investigaciones
que se derivan de la declaración del señor Jorge Barata. Las investigaciones, y respecto al partido aprista, iban en buen término o en buen desarrollo, porque había designado a la fiscal adjunta Erika Delgado, quien me estaba apoyando, a quien había delegado la conducción de los actos de investigación. Sin embargo, un nefasto acto de Pedro Chávarri, ex fiscal de la Nación, de retirarla, justo en un allanamiento del caso de Keiko Fujimori, no solamente me perjudicó en el caso de la investigación de la persona que le estoy hablando, sino también de estas investigaciones y sobre todo la investigación que se estaba llevando contra el partido aprista, porque ya se había hecho un diseño de trabajo, se estaba recibiendo las declaraciones de los principales intervinientes en todo este proceso de financiamiento, y lamentablemente esta merma que tuvimos, este retiro que hizo de la fiscal Erika Delgado, nunca fue repuesto, nunca se reemplazó a alguna persona en ese cargo. Hemos solicitado a la doctora Zoraida Ábalos la reincorporación de esta fiscal y una vez que pueda retornar, continuar con la estrategia de trabajo que se había desarrollado. Es decir, estos casos se encuentran ahorita, en este momento, en una etapa de investigación preliminar, están dentro del plazo de la investigación preliminar y poder llevar la investigación en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos venido llevando también la investigación al financiamiento de la candidata Fujimori Gucci. Y imagino que estas investigaciones también van a ir creciendo con los interrogatorios que van a venir. Sí, precisamente por eso estoy viajando también al Brasil para esas fechas, para la declaración de Jorge Simões Barata, para tomarle la declaración. En mi caso, como ya le había indicado, respecto al financiamiento de la campaña del partido aprista. Ahora, doctor, en el caso del Metro de Lima, se habló mucho de la colaboración de Jorge Cuba. Quería saber si podía informar cómo se encuentra ese caso, si es que se llegó a cerrar la colaboración con él. Bueno, lo único que puedo afirmar es lo que algunos medios dieron a conocer, producto de las entrevistas que sostuvieron con sus abogados defensores. Lo que recibí fue una colaboración eficaz cerrada por el colega a quien reemplacé. Si me pregunta usted qué es lo que he realizado después de ello, no le puedo informar. Lo único que le puedo informar que vamos en buen curso en el desarrollo de la investigación, vamos recabando elementos de cargo, también de descargo, y yo espero cumplir las metas que me he trazado para esta investigación como para las otras en los plazos previamente señalados, que es de conocimiento de las partes, porque señalamos una disposición en cuánto se va a realizar la investigación, en qué plazo, y una vez concluido ese plazo, de ser el caso, se da a conocer a las partes en la disposición o en alguna audiencia a la cual nos puedan convocar las mismas partes o el propio juez. Ahora quería hacerle una última pregunta para terminar. Siempre se ha mencionado, sobre todo en la defensa, una vinculación entre usted y el presidente Martín Vizcarra. Lo que pasa es que no hay ninguna vinculación. A mí me sorprende que sea una noticia en algunos medios de comunicación el hecho de que yo haya trabajado en Moquegua, el señor Martín Vizcarra haya sido decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua en la época en donde yo trabajé, y a partir de ahí se quiera generar conjeturas. Le digo que eso me sorprende que se pueda recoger en algunos medios, pocos, por fortuna, eso como noticia. No me llama la atención de que se busque siempre desacreditarme, ¿no? Porque llevo más de 14 años siendo fiscal, es decir, no voy a esperar que las personas que son investigadas
o las personas que defienden los intereses de los investigados me den halagos o me aplaudan. No, definitivamente están en su derecho de la crítica, están en su derecho de seguir indagando algunos aspectos que probablemente desean que levante algún tipo de absolución, algún tipo de observación o respuesta, como la que usted me está formulando, pero no tengo ninguna vinculación. Cuando he sido fiscal provincial en Moquegua, el señor Martín Vizcarra fue decano del Colegio de Ingenieros. Y cuando yo recibo la investigación del caso del Moqueguazo, yo no fui el fiscal que incorporó al señor Martín Vizcarra al proceso. Yo lo recibí. Y en el desarrollo de la investigación preparatoria, el fiscal que conocía el caso decide retirarse dentro de los investigados o de los agraviados, no me acuerdo bien. Pero la coordinación me lo asigna el caso a mí. Y cuando tengo que resolver el caso, tengo que ver quiénes generaron el disturbio. Y como se puede ver de los fundamentos de ese requerimiento, el señor Martín Vizcarra no estuvo dentro de los que generaron el disturbio. Quienes generaron el disturbio solicitó una pena bastante alta, que se fue a juicio oral ese caso, y creo que finalmente se logró condenar ya con otro fiscal, porque ya yo dejé Moquegua y vine acá a la ciudad de Lima. Se logró condenar a algunos de los que ocasionaron ese disturbio. Decir de que en el año 2008, 2009, 2010 yo podía suponer de que el señor Martín Vizcarra vendría a ser presidente del 2018 no resiste la lógica. Pero mientras yo estuve en Moquegua, el señor Martín Vizcarra no tuvo ningún cargo público. Bien, es decir, no tuve investigación en donde él fuera comprendido, salvo el Moqueguazo, como le indico, lo recibí de otro fiscal que ya lo había incluido como investigado. Y lo de mi esposa también no resiste tampoco mayor análisis, ¿no? No soy yo quien deba defenderla a ella, sino ella se defiende por su hoja de vida. Ella también tiene años dentro de la administración pública, y si se cuestiona o se duda respecto a su incorporación en una entidad pública, para eso está la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investigue. Y acá es la situación, para decir lo que sí lamento, que la propia coordinadora, la fiscal superior Lourdes Bernardita Telles Pérez, que todavía continúa como fiscal superior coordinadora, en la gestión de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación, me solicita a mí que yo le dé una respuesta por qué mi esposa había sido contratada. La respuesta primero, que ella no es una fiscal investigadora, son los fiscales provinciales, no la coordinadora. Segundo, si tenía dudas de por qué había sido contratada, que le ordene a un fiscal provincial que abra un proceso de investigación y que investigue por qué fue contratada. Pero que ella tiene que dar la respuesta, o las personas que la han contratado. Yo no tendría por qué dar respuesta a ello. Por lo tanto, como le digo, ya para cerrar esa pregunta que usted me ha formulado, estamos todos los fiscales sujetos a crítica, sujetos a que revisen nuestra vida profesional, personal, académica, que todo lo que pueden encontrar es público, está registrado en los registros correspondientes, he pasado procesos de evaluación y bueno, presto a poder esclarecer y colaborar con los medios de comunicación como usted y con cualquier otra autoridad que lo demande. Listo, Edgar. Gracias. No, gracias a usted.